Bueno, es bueno estar entre amigos, siempre conversando, compartiendo, como dice Eloy, volviéndoles locos con los correos, con las invitaciones, pero la verdad que hemos conseguido, bueno, trabajar el tema muy fuertemente. Para los que no los conozcan, los presento. Joana Silano es investigadora postdoctoral de la UNAM y es codirectora de GAPAL, y también, yo siempre digo, parte de nuestra organización de transparencia electoral, de Demoblat, en lo que puede nos da una mano, y siempre está muy presente. Además, Joana estuvo en la misión de observación electoral de transparencia electoral en Ecuador, que, bueno, trasciende el tema que vamos a tratar hoy, pero bueno, siempre está participando con nosotros. También tenemos a Eloy Viera Cañive, que es director legal del Toque y también ha colaborado en varias de las publicaciones de Mamblat. Y por último tenemos a Elaina Costa, que es investigadora asociada del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de Florida. Yo le decía a Elaina al principio que, bueno, era el primer contacto mío con ella, pero ella ya había colaborado con Demamblat a través de Joana. Así que les doy la bienvenida a los tres. Gracias por estar, por darnos este tiempo para discutir un poco un tema que con lo vertiginoso de la agenda, ¿no? Parece que ya quedó atrás, pero es hablar sobre las implicaciones legales de las medidas frente al COVID-19 en el caso cubano, ¿no? Joana Silano allí colaboró en una publicación de transparencia electoral que fue coordinada junto al programa de Derecho, de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer sobre el impacto del COVID-19 en América Latina, en el Estado de Derecho y en los procesos electorales. Allí Joana, bueno, trabajó un capítulo específico con el impacto en Cuba, que ya para el día de hoy quizá queda un poco obsoleto porque se trabajó hasta finales del año pasado, pero se veía, y yo quiero hacer la introducción con este concepto o esta definición que ponía Joana allí en el artículo, y es este contexto de excepcionalidad, ¿no? que ya existía en Cuba, mientras en el resto de países de la región estamos discutiendo de qué manera se ha retrocedido en la democracia. Se habla también en la literatura politológica de la tercera ola autocratizadora y cómo el COVID-19 y las medidas excepcionales han profundizado este mal, digamos. En Cuba ya había una excepcionalidad, había una ausencia de Estado de Derecho, había una incertidumbre legal muy importante que sigue existiendo, y aunado a todo esto, a toda una crisis económica, a un denominado segundo periodo especial, o sea, en un contexto muy, muy complicado, viene y aparece la pandemia del COVID-19, y se implementan una serie de medidas por parte del gobierno cubano para intentar frenar los contagios, y bueno, justamente eso es lo que hemos venido a discutir hoy, de qué manera se ha hecho, en qué forma, en qué marco, y cuáles son las afectaciones a nivel legal, a nivel jurídico, ¿no? Yo quisiera, bueno, después de dar esta muy breve introducción, convocar a Joana para que empiece, digamos, como en su exposición, preguntándole un poco, como ya adelantábamos antes, Joana, en la preparación, sobre este contexto, ¿no? ¿En qué contexto llega la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando en Cuba cuando se empiezan a tomar estas medidas, que decíamos ausencia de Estado de Derecho, falta de participación ciudadana y al mismo tiempo el incremento de la represión, de los juicios, del acoso policial que empezamos a ver a partir de la pandemia, pero también a partir de manifestaciones como el Movimiento San Isidro, como el 27N, etcétera. Bueno, bienvenida, Joana. Hola Jesús, hola a todas y todos los que, como dice Jesús, nos acompañan un viernes en México, un viernes de quincena, de día de pago en México, que es todavía más complicado sentarse en la computadora en la tarde de un viernes caluroso a hablar de estos temas, ¿no? Y además con una competición importante en términos de audiencia, que es el que ya adelantabas, que es el congreso del partido que se empieza a celebrar, que se empezó a celebrar hoy en Cuba. Y hasta el fin de semana va a tener, digamos, que los debates alrededor de Cuba un poco monopolizados, ¿no?
Primero, agradecer, como siempre que hablo de esta experiencia, y lo hago en el marco de Transparencia Electoral, agradecer la invitación de Transparencia Electoral a colaborar en este proyecto junto con el Programa de Estado de Derecho en América Latina. Una, porque en primera instancia parecía que Cuba no se adaptaba a los requerimientos que quería el libro. Y siempre destaco que Transparencia y Demoanlat hacen el esfuerzo de que, aunque los marcos analíticos no se ajusten exactamente al caso cubano, el caso cubano es necesario estudiarlo, es necesario leerlo en perspectiva comparada con lo que pasa en esa región. Entonces, la flexibilidad, la amplitud, la apuesta por tratar el tema de Cuba en igualdad de condiciones con el resto de los países de América Latina que estudiamos, siempre se lo agradezco mucho a Transparencia, a Leandro, a Jesús en particular. Entonces, agradecer la invitación. A primera vista también para mí fue un poco complicado cuando me llegó la propuesta, porque estaba muy centrada en procesos electorales y pues aunque hubiéramos querido, pues acabábamos de salir en Cuba de un proceso electoral, acabábamos de salir del referendo constitucional. Entonces, las medidas y lo que afectaba el COVID parecía que no podía compaginarse con las exigencias de la literatura, de lo que estábamos viendo para los demás países. De todas maneras, sí fue interesante encontrar, digamos, el apoyo como para explorar un poquito más allá e interpretar un poquito más allá qué significaba el Estado de Derecho, qué significa la inclusión, la participación de los grupos vulnerables, más allá del ejercicio del voto, y eso me dio la posibilidad de trabajar un poco. Como adelantaba Jesús, el texto del libro, que está descargable en la página de Transparencia, me imagino que por ahí hayan puesto el link junto con el anuncio del webinar, hace un corte a finales de agosto del 2020, entonces digamos que las medidas de las que se ocupa y algunas de las conclusiones que voy a adelantar de manera general quizás puedan ser matizadas o evaluadas con mejor ojo por Eloy en su intervención a una actualización a cómo estamos en marzo del 2020, sobre todo por lo que pasa en Cuba en el segundo semestre del año en términos de sociedad civil, movilización ciudadana, protestas y también por un recrudecimiento de la represión y por también la utilización de las medidas o el pretexto del COVID-19 para limitar derechos de ciudadanas y ciudadanos. Entonces, hablando un poquito del capítulo, del contexto del libro, pues Cuba no escapa a la pulsación autoritaria que de manera general han tenido todos los gobiernos a la hora de tomar medidas relacionadas con el COVID-19 y tratar de acotar los impactos de la pandemia en las sociedades. Lo hablábamos el día de la presentación del libro, más o menos casi todos los países de la región tomaron medidas muy similares a algunas de las medidas que se tomaron en Cuba. ¿Dónde destacaría lo de Cuba? Yo diría que más allá de las medidas es el contexto justamente en que se toman esas medidas. Y lo quiero dividir en cuatro, digamos, para hablar de la especificidad de Cuba y por qué es diferente, aunque parezca que no, de cuatro ejes. En primer lugar, ¿quién toma las medidas? Es una primera cuestión de excepcionalidad. En el caso de Cuba, quien toma las medidas no parecen ser las autoridades que por ley deberían tomar las medidas. A partir de un no reconocimiento de un estado de excepción, como han hecho otros países que han limitado derechos bajo un esquema de estado de excepción regulado en sus constituciones o en sus decretos a través de los órganos con autoridad constitucional para hacerlo. En el caso de Cuba, las medidas se fueron tomando de manera operativa, sin la declaración formal de un Estado de Derecho y por autoridades que legalmente no son las que tienen las facultades para tomar esas decisiones y limitar esos derechos durante X periodo de tiempo. El anuncio de las medidas, dónde se publicitan las medidas, y esto lo leí mucho con Eloy y lo discutimos mucho en su momento, la publicidad del derecho, o sea, cómo la ciudadanía conoce cuáles son los límites, las características que se les van a aplicar en caso de cometer una infracción, de hacer una actividad ilegal, pues siempre quedó muy en el aire. La mayoría de las medidas, sobre todo en un inicio, se anunciaron a través de programas televisivos, de mensajes en el programa de la Mesa Redonda, que se convierte como el medio oficial de información. Incluso está documentado, lo documentó el Toque, lo han documentado otros investigadores, que se aplicaron medidas con carácter retroactivo o que incluso no tenemos claridad de cuándo algunas de estas medidas restrictivas tomadas, sobre todo en esta primera ola, marzo, abril de 2020, entraban en vigor.
sea, no había una claridad, una certeza legal en ese sentido, entonces esa es una segunda característica especial. Algunas medidas aparecieron en Gaceta, otras medidas nunca se publicaron en la Gaceta Oficial, el diario oficial, o como se llama en otros países, ¿no? El órgano oficial para divulgar las legislaciones de distintos niveles emitidas por las distintas autoridades. Algunas ni siquiera aparecieron nunca o aparecieron muy tardíamente en la Gaceta Oficial. Sin embargo, se estaban cometiendo, se estaban imponiendo sanciones a ciudadanos, se estaban limitando derechos sin que hubiera un documento legal. Y eso está muy relacionado con quiénes son las autoridades y cómo se aplican estas medidas. La discrecionalidad a la hora de aplicar las medidas, las autoridades encargadas de vigilar la aplicación y el cumplimiento de esas medidas, las autoridades que estaban facultadas para eximir el cumplimiento, emitir determinadas directrices, también quedaron en total opacidad y discrecionalidad y a través de la formación de grupos de trabajo emergentes, pero el ciudadano nunca tenía claro ni quiénes eran los que formaban esos grupos de trabajo, ni bajo qué criterios se seleccionaron a estas personas para que formaran estos grupos de trabajo, ni qué o cuáles eran los argumentos para la toma de decisiones en estos grupos de trabajo. Y por último, algo que me conecta con lo último que decías del contexto. ¿Cuáles eran las posibilidades del ciudadano o las ciudadanas de oponerse o contravenir alguna de estas medidas o disputar la legalidad de alguna de estas medidas? Ante la inexistencia de una esfera pública, medios de prensa que pudieran cuestionar las decisiones que estaba tomando el Estado, si eran las mejores, si eran las adecuadas, si las estaban tomando las autoridades encargadas, pues ahí tienes una limitación importante. Pues la prensa oficial se convierte en, que es la prensa de acceso masivo en Cuba y medios de información, se convierte en simple replicador de las medidas que se toman y no está cuestionando ni contraveniendo en ningún momento la validez de estas ni la autoridad de las autoridades que las emiten. Por otro lado, la ausencia de división de poderes y de diferentes poderes que pudieran controvertir con el Poder Ejecutivo ante excesos del Poder Ejecutivo o el Legislativo. Fue lo que más vimos en Latinoamérica, ¿no? Parlamentos exigiendo la reanudación de actividades, parlamentos o fiscalías denunciando los excesos del Ejecutivo. En el caso del Parlamento cubano, por citar un ejemplo, pues estuvo prácticamente ausente del debate público hasta finales de año, hasta el mes de octubre, casi no tuvieron ni movimiento en su página web. Yo decía, también discutiendo en algún momento con él hoy, vamos, un pronunciamiento diciendo queremos reunirnos, no, o sea, ausencia total de pronunciamiento. Se suspendieron 2 sesiones de la Asamblea Nacional en un momento y un año que tenía un intenso calendario legislativo planteado a partir de la reforma constitucional y no hubo un pronunciamiento del Parlamento, ni siquiera lamentando no poder reunirse por las medidas del COVID, ¿no? Una ausencia total de los parlamentarios y del Parlamento como órgano deliberador. Y por lo tanto también de las fiscalías o de cualquier otra instancia que pudiera cuestionar la legalidad de esas medidas. Y por último, tampoco tenemos un contexto preexistente a la pandemia que permita un ejercicio ciudadano de reclamo de derechos y de reivindicación de derechos. Y lo venía hablando en la mañana a raíz de esto y relacionado con lo que le está pasando a ustedes allá en Argentina ahora con la escuela, ¿no? Con el regreso a las escuelas y por qué el gobierno decide volver a cerrar las escuelas. Pues hay un cuestionamiento que puede ser debatible o no, pero hay una esfera pública que está discutiendo y hay una serie de medidas y de acciones que la ciudadanía puede tomar a través de la denuncia pública o en casos extremos, puedes ocupar el espacio público, organizar una marcha, organizar un conversatorio, buscar opiniones alternativas de científicos, de colectivos, de asociaciones de padres que puedan poner otra voz pública. Eso en Cuba no lo podíamos hacer. No lo podíamos hacer antes de la pandemia y en el contexto de pandemia esto se agrava porque se limitan aún más las posibilidades de expresión en el espacio público a partir de la amenaza de utilización de las medidas del COVID para mayor represión, como lo vimos, no aparece en el libro porque no pasó, pero lo vimos después en el segundo semestre del año con mayor intensidad el uso de las medidas del COVID para reprimir actos de defensa. Por lo tanto, el ciudadano no tiene ningún camino para cuestionar esas medidas, para discutir una multa que se le ponga en el espacio público por tener incorrectamente puesto el cubrebocas. Fue uno de los casos que más se vio, que ni siquiera se sabía a partir de cuándo efectivamente el uso del cubrebocas era obligatorio y sin embargo se estaban multando a ciudadanos que quedaban totalmente indefensos porque ni siquiera sabían a partir de cuándo
el policía les podía decir, ya no, el cubrebocas fue obligatorio. Y así una serie de medidas que te digo, las medidas como tal no son tan diferentes a otras que hemos vivido en algunos de nuestros países, pero el contexto en que se aplican estas medidas sí lo es. Y por lo tanto tampoco tienes organismos o ciudadanos organizados que puedan ejercer ese derecho, porque si se le está negando al ciudadano común, se le está negando al conjunto de ciudadanos organizados a través de asociaciones, colectivos, que puedan impulsar y reivindicar derechos. Y otro tema también muy relacionado con esta última parte de cómo ponerte y cómo tener información, pues la limitación y la falta de transparencia de acceso a la información pública sigue siendo muy precaria en el caso cubano y se recrudece a partir de la pandemia también por la emisión de una serie de decretos que limitan aún más la información que se va a publicitar, que se va a considerar información pública y la información que va a estar disponible para que los ciudadanos puedan conocerla y a partir de conocer una norma, conocer una política pública, poder evaluarla, poder discutirla, poder participar realmente en la gestión. Entonces, yo lo dejaría hasta acá. Es un poco las generalidades del contexto y de las características que tienen. Yo me imagino que Eloy puede hablar un poquito más en concreto de algunas de estas medidas que se tomaron y también el AINE. Me ayudaron mucho tanto los textos del AINE como los textos del toque, el proyecto del toque que coordina Eloy, un poco para rastrear, ¿no?, alguna de esta información, la atención a los grupos vulnerables, que fue algo que en el libro estaba enfocado originalmente en términos de inclusión y participación ciudadana, cómo afectaba en mayor medida la participación electoral a ciertos grupos poblacionales, como las mujeres, como las personas de la tercera edad, como las personas con alguna discapacidad, pero teniendo en cuenta las características de Cuba y que no había proceso electoral que evaluar, pues decidimos analizar justamente cómo algunas de estas medidas o qué otras medidas estaba tomando el Estado cubano que podían enfocarse en la atención de los derechos de algunos grupos vulnerables. Gracias, Joana. Muchas gracias, muy completo el tema del contexto, como tú dices, es parte de esta excepcionalidad. A lo que te refieres cuando los ciudadanos en los distintos países de la región, incluso con las restricciones que se han impuesto, han podido hacer reclamos, han podido manifestarse, han podido reunirse. Incluso el día de hoy tú te referías en tu exposición a las restricciones a las clases presenciales acá en Argentina, específicamente en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, y hoy mismo, a horas de que eso se decretara a través de un decreto presidencial, digamos, el gobernador de la capital federal, introducía un amparo ante la Corte Suprema, lo que, bueno, implica obviamente un acceso a la justicia para este tipo de decisiones, que evidentemente no existe en Cuba, y por eso creo que era importante situar el tema de la excepcionalidad y del contexto en el que llega la pandemia a la isla. Ahora bien, sí quiero darle el paso a Eloy, y además aprovecho lo que decía Joana, porque está muy bueno el trabajo que está haciendo el toque jurídico con la coordinación de Eloy. La verdad que también en la presentación del webinar me ayudó muchísimo los videos, ¿no?, que está haciendo muy pedagógicos y explicando estas contradicciones que se dan en el marco jurídico de Cuba, ¿no? Había una pregunta que yo quiero aprovechar para disparar, digamos, la exposición de Eloy, en uno de sus videos, que se preguntaba si se podían limitar los derechos constitucionalmente reconocidos si no se había declarado un estado de guerra o un estado de emergencia, ¿no? Y hoy en esos videos decía justamente esto: se está actuando a través de la activación de los consejos de defensa, por ejemplo, pero no hay ninguna aceptación o no se ha declarado un estado de emergencia o un estado de guerra. Entonces, ¿cómo se armoniza esto, ¿no? Ese concepto que se está usando mucho para el tema de la reforma constitucional y la agenda legislativa, ¿no? La armonización de las leyes. En este caso, ¿cómo se armoniza esta falta de declaración de estado de guerra o estado de emergencia con la activación de ciertas medidas que tienen que ver justamente con esa figura? Así que
Eloy, te doy la bienvenida y muchas gracias por participar. No, muchas gracias Jesús y muchas gracias a todos los que están aquí a esta hora de un viernes que no es, no es sencillo. Yo muy complacido de estar con Elaine y con Joana sentados conversando sobre estos temas, sobre todo porque son gente de mucha sapiencia y a la quien yo admiro mucho también. Básicamente yo voy a empezar exactamente por la pregunta que tú me hacías ahora mismo y yo voy a dejar clara una cosa que ha dejado clara Joana, ¿no? Con anterioridad. El tema, yo creo que la pandemia le ha venido como anillo, a diferencia de otros países de la región, amén de la afectación que ha tenido la pandemia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario para todos los estados del mundo. Yo creo que la pandemia políticamente le ha venido como anillo al dedo al gobierno cubano, porque la pandemia ha demostrado la esencia totalitaria del gobierno cubano. Primero, por la forma en la que la ha abordado y segundo, por el hecho de que le ha permitido dilatar e implementar un grupo de medidas legislativas que pudiesen haber canalizado la conflictividad social de este minuto. Y yo me refiero particularmente, ahora que tú hablabas de la posibilidad de que el gobernador de Buenos Aires pudiera interponer un amparo ante la Corte Constitucional. Teóricamente, en diciembre del 2020, la Asamblea Nacional del Poder Popular debió haber promulgado una ley que iba a introducir por primera vez en Cuba la posibilidad de que los ciudadanos cubanos pudiesen presentar procesos de amparo ante los tribunales en Cuba. Ese hubiese sido un camino que hubiese permitido, dentro de los marcos que la propia Constitución establece, porque la Constitución dice que la ley que se promulgue a esos efectos será la que determinará qué derechos estarán garantizados por ese amparo. O sea, no es un amparo para todos los derechos constitucionales, pero supongamos que esa ley hubiese considerado, por ejemplo, la vulneración de derechos civiles y políticos o el arbitrio administrativo o cualquier derecho de lo que está enunciado constitucionalmente en la Constitución de 2019, que hizo una ampliación que expandió el catálogo de derechos, y eso es cierto, ¿no? Eso no se promulgó, esa ley no se promulgó. Fue un evidente incumplimiento de la Constitución de 2019 porque la fecha de promulgación de esa ley estaba establecida en una disposición transitoria de la propia Constitución. Y el gobierno simplemente dijo que por la COVID-19 la Asamblea no se había podido reunir en todo el tiempo. La Asamblea estuvo más de un año sin sesionar. La Asamblea no se pudo reunir, por tanto, una ley como esa, que es imprescindible, como repito, para canalizar cualquier tipo de conflictividad social de este tipo o para servir de equilibrio, pues hasta hoy no la tenemos. Lo que hizo el gobierno entonces fue dilatarla otro año más. No tendremos ley hasta diciembre de este año, dicen ellos. Y si la COVID sigue como va y si Soberana y Ardala y Mambisa no da la talla, pues probablemente no la tengamos hasta diciembre del 2022. Y en ese sentido, entonces, la pandemia, Jesús, lo que ha hecho es demostrar que la excepcionalidad, esta excepcionalidad que se ha construido teóricamente, pero que tiene un efecto práctico, que además se ha construido teóricamente sobre la base de las relaciones Cuba-Estados Unidos, teóricamente esa excepcionalidad galopante se debe básicamente a las relaciones adversas entre ambos gobiernos, o sea, esta situación de guerra constante, de enemigo-amigo, que ha justificado este carácter excepcional en el manejo gubernamental de los derechos de muchísimas personas, pues se ha como normalizado. Se ha normalizado y en momentos, y ya no solo se aplica a las relaciones Cuba-Estados Unidos, sino que se aplica a la forma en la que se comporta por esencia el gobierno cubano. El gobierno cubano, yo recordar que el gobierno cubano cuando anunció las primeras medidas de control con relación a la COVID-19 en marzo del 2020, ni tan siquiera promulgó una norma jurídica. El gobierno cubano no entiende el derecho como un mecanismo para instrumentar decisiones gubernamentales. El derecho para el gobierno cubano no existe como un mecanismo para materializar e instrumentalizar decisiones gubernamentales. Simple y llanamente hicieron una conferencia de prensa y el primer ministro anunció cuáles eran las medidas. Después el pueblo no sabía cuáles eran las medidas, dónde estaban, cuál era el catálogo, qué podían hacer, si volaban, si no volaban, si podían salir, si no podían salir, porque sencilla y llanamente no se instrumentalizaron esas medidas hasta bien adelantado el 2020, que se promulgó en el verano del 2020, se promulgó el decreto, aquel decreto 14, si no recuerdo mal, que estableció las contravenciones con relación a
a la ciudad de La Habana, ¿no? Antes había tenido un decreto o una resolución del ministro de Salud Pública estableciendo cuáles eran las medidas sanitarias, y después se promulgó este decreto contravencional que era solo para la ciudad de La Habana, y ese se promulgó en agosto del 2020. Pero mientras tanto, el gobierno cubano estuvo profusamente emitiendo y cambiando medidas, a veces desde el punto de vista local, sin ningún contrapeso, absolutamente sin ningún contrapeso. Y en este sentido es destacable también que lo que hicieron fue apelar a legislaciones anteriores que establecían normas sanitarias en estados de pandemia o en estados de sanitario grave, y utilizaban esas normas, que eran casi todas del Ministerio de Salud Pública, para justificar las sanciones y los comportamientos conductuales o el acomodo conductual de la gente. ¿Qué llevó a eso? Por ejemplo, que la Policía Nacional Revolucionaria, que no estaba facultada para imponer medidas de acuerdo a esas normas, porque como eran normas sanitarias del Ministerio de Salud Pública, las autoridades facultadas eran inspectores del Ministerio de Salud Pública, pues simple y llanamente la policía comenzó a utilizar esas normas para imponer contravenciones, para poner multas, incluso para ordenar, ni tan siquiera se midieron, para decirlo en la televisión nacional, para ordenar la jefatura, la policía le ordenó a sus subordinados que utilizando esas mismas normas podían incluso conducir y detener a personas. Y eso hizo también que se produjera una profusión del uso del derecho penal como un mecanismo de control, sobre todo al interior del país. Porque ya una vez que la ciudad de La Habana contó con este decreto ley contravencional que te permitía imponer multas, pues utilizaron mucho más el derecho administrativo que el derecho penal para controlar la expansión de la pandemia, si se quiere, ¿no? Pero al interior del país ese decreto no era aplicable. Ese decreto vino a ser aplicable ahora en los primeros meses del 2021 al resto del país. Y entonces se cambió la tendencia del uso del derecho penal en el tema de la propagación con el tema de la propagación de epidemia, que es un delito reconocido en nuestro Código Penal, para controlar la pandemia. Pero como bien tú decías, también aquí hay un problema, y es el problema de la participación política del Partido Comunista de Cuba en las acciones de gobierno, ¿no? Y aquí está el papel de los consejos de defensa. El tema de los consejos de defensa es un tema que tiene mucho que ver con este mismo estado de emergencia, con este mismo estado de calamidad, si se quiere, que, vuelvo y te repito, nunca se ha declarado oficialmente en Cuba, ni tan siquiera en los momentos de ciclones tropicales, tormentas tropicales. El estado de emergencia no se ha declarado nunca oficialmente en Cuba. El gobierno cubano no ha necesitado la declaración oficial del estado de emergencia para actuar emergentemente. Y ahí están los ejemplos clásicos de aquel, si se quiere, un ejemplo que es relativamente reciente, con aquel ciclón que no recuerdo el nombre, que pasó por Baracoa en el año 2016, que los muchachos de un proyecto periodístico independiente en Cuba que se llama Periodismo de Barrio intentaron hacer una cobertura con los damnificados de Baracoa, y las autoridades de Baracoa los detuvieron, los encarcelaron, y la justificación que utilizaron para detenerlos y encarcelarlos era que el país estaba en un estado de emergencia. Ese estado de emergencia no había sido nunca declarado, sencillamente es un estado de emergencia de facto porque entienden que la situación climatológica los lleva a actuar emergentemente. Pero para que se tenga una idea de por qué el gobierno cubano no necesita eso, no lo ha necesitado nunca, no lo iba a necesitar en la pandemia, no iba a ser la pandemia el primer momento en hacerlo. Lo que pasa es que yo sí creo que la pandemia sí ha sido el primer momento en el que el gobierno ha necesitado una justificación emergente para públicamente justificar o argumentar las limitaciones de derechos civiles. Ahí está el caso más clásico de Movimiento San Isidro y aquella sentada, aquella plantada que tuvieron el Movimiento San Isidro y la intervención en la sede del Movimiento San Isidro justificándola con criterios sanitarios. Pero más recientemente tiene un ejemplo que a mí también me parece muy esclarecedor, que es el ejemplo de Bárbaro de Céspedes en Camagüey, que el Viernes Santo, o sea, hace apenas unos días, se manifestó en la ciudad de Camagüey con una cruz que decía comunismo. O sea, era una forma de manifestarse, y fue hasta una iglesia en Camagüey, una iglesia que por cierto no lo dejaron entrar. Y después de eso fue detenido. O sea, después de esa expresión, de esa manifestación, que era una manifestación contraria al gobierno, fue detenido. Bárbaro de Céspedes estuvo 8 días detenido, porque incluso cuando ya había una norma contravencional que le permitía a las autoridades imponer una multa, Bárbaro de Céspedes fue procesado, todavía hoy está siendo oficialmente procesado por un delito de propagación de epidemia. O sea, de nuevo, es la utilización de la pandemia como una justificación para limitar derechos civiles. Y de más está decirte que eso genera una incertidumbre total,
porque los mecanismos de reclamación son mecanismos de reclamación básicamente administrativos, son mecanismos de reclamación que vienen combinados con sanciones penales. O sea, en un momento de crisis económica, el AINE puede hablar mucho más de eso, porque yo creo que hay un elemento que ha sido también importantísimo, y es que la tarea de ordenamiento, o sea, toda esta reestructuración de la economía se ha producido en medio de la pandemia, y la tarea de ordenamiento ha traído consigo también un volumen de normas que han afectado económicamente a la población en medio de una crisis económica y sanitaria. Y las multas que se impusieron para controlar la pandemia son multas de elevado valor. Son multas entre 2.000 y 3.000 pesos cubanos, que incluso para el escenario cubano actual son multas de elevado valor, de muy elevado valor. Y entre las cosas que destacan en la implementación de estas multas es que si no se produce, se excluyó la posibilidad de utilizar la vía de apremio como un mecanismo para combinar a la gente a pagar. ¿Qué cosa es la vía de apremio? Para los que no tengan conocimiento jurídico profundo, es la posibilidad que tiene la administración, por ejemplo, de embargar bienes, de establecer convenios de pago con la gente. Pues el gobierno no entendió esa posibilidad como una posibilidad aplicable a las multas derivadas de la COVID. El gobierno simple y llanamente dijo: quien no pague este volumen de dinero en 15 días, lo que le toca es los tribunales. La aplicación del derecho penal, el concepto de un concepto que pudiese ser un delito de incumplimiento de las contravenciones, de las obligaciones derivadas de contravención, básicamente, ¿no? Y aquí hay una cosa a la que tú me invitabas también a conversar, y el tema de la propia incertidumbre que genera todo eso. Si unimos entonces la incertidumbre que genera el no uso del derecho como un mecanismo para canalizar decisiones estatales, si unimos la incertidumbre de la que hablaba Joana, de que ni tan siquiera se publica oficialmente, porque el pensamiento que tiene el gobierno cubano no es que el derecho se publique para que entre en vigencia. O sea, el gobierno cubano no piensa que la publicación del derecho es un requisito para su entrada en vigor, sino que piensa que la publicación del derecho es un requisito para que la gente lo conozca única y exclusivamente. Es muy llamativo porque ayer mismo estaba la Asamblea Nacional en su sitio web, estaba anunciando la aprobación por el Consejo de Estado de 3 decretos leyes. Y la nota, que era una nota televisiva, terminaba diciendo el locutor: y estos decretos leyes se publicarán oportunamente en la Gaceta Oficial para que nuestro pueblo pueda estudiarlo y conocerlo. O sea, es un sentimiento informativo y no de vigencia del derecho. Y por tanto, si usted le suma a eso lo que ya decía, de esta falta de publicidad del derecho, si le suma a esto la inexistencia de instituciones que pudiesen servir para canalizar esta conflictividad social, como esto mismo de la implementación del artículo 99 de la Constitución y la posibilidad de tener amparo. Segundo, la participación del partido, que este es el último tema en que ya tengo, a partir de los consejos de defensa provinciales municipales. Se activan los consejos de defensa municipales, que son órganos para dirigir el país solo en estados de emergencia, sin haber estado declarado oficialmente el estado de emergencia. Y esos órganos, esos consejos de defensa que están dirigidos por el partido, no están dirigidos por el gobierno cubano, pues pueden tomar normas y regulaciones a nivel local. Y esas normas y regulaciones pueden, y de hecho lo han hecho, limitar derechos civiles, incluso no solo la movilidad, sino la participación de la gente en ciertos y determinados espacios. Y por último, en cuanto a la incertidumbre, yo creo que también hay que destacar el tema de la relatividad en la aplicación del derecho. Y este es el último ejemplo que pongo, y es el ejemplo de la caravana que el gobierno impulsó y apoyó en contra del bloqueo hace apenas unas semanas. Hace apenas unas semanas el gobierno transmitió por Televisión Nacional con una cobertura televisiva una caravana que se hizo por el malecón habanero de cientos de carros, bicicletas, vehículos motores, que había sido convocada por un activista cubano-americano que reside en los Estados Unidos, que se llama Carlos Lazo, para que se hiciera por diferentes ciudades en todo el país. Y por supuesto La Habana, el gobierno, como parte de su agenda política, pues le dio prioridad a ese asunto y le dio una cobertura. Hubo funcionarios importantes del Ministerio de Relaciones que participaron, pero una semana después hay un movimiento ciudadano que se denomina, no es un movimiento ciudadano, es un grupo de ciudadanos que tienen un proyecto que se llama Masa Crítica, que lo que hacen es bicicletar La Habana. Todos los fines de semana se reúnen y van en bicicleta a 60, 100 personas, 20 y tantos kilómetros, y esas personas intentaron hacerlo el sábado siguiente de esa caravana, y las autoridades se lo impidieron. Y la justificación que utilizaron para impedírselo fue única y exclusivamente la situación sanitaria del país. Entonces, toda esta incertidumbre también se materializa
en quién y cómo se aplica el derecho, ¿no? Y eso hace, como decía Joana, que las medidas que se aplicaron en Cuba pues sean medidas básicamente muy semejantes a las que se aplicaron en el resto del continente, pero el contexto de aplicación es completamente distinto, para decirlo de alguna manera. Gracias, Eloy. Bueno, muy interesante el desmenuzarlo desde la perspectiva jurídica y me quedo con varias cosas de las que decías, ¿no? Por un lado, hablabas de esta declaración a partir de los 3 decretos aprobados por la Asamblea Nacional y que el presentador de televisión hablaba de que se publicarían de manera oportuna. Y justamente nosotros veníamos trabajando con un grupo de activistas por bienestar animal que estuvieron esperando más de un mes a que se publicara el decreto de ley de bienestar animal después de que se anunciara su aprobación. Es decir, hubo más de 4 semanas en las que estaba en teoría aprobado el decreto, pero no había ninguna manera de que la ciudadanía, incluso los mismos activistas que habían sido recibidos en un momento también por el ministerio, tuvieran acceso al proyecto que finalmente había sido aprobado. Y luego, con lo que decías de que realmente el gobierno no necesita que la ley esté publicada para aplicarla, ¿no? La publica para conocimiento público si es que lo considera necesario. Pero eso me hace recordar una parte del artículo de Joana, que ella decía que el gobierno se había enfocado básicamente para el enfrentamiento de la pandemia en un voluntarismo político y en un punitivismo, ¿no? Es una cuestión de pura voluntad y de puro castigo, pero que no hay ninguna reglas claras, por eso la incertidumbre legal sobre qué normas cumplir, cuáles no cumplir, incluso normas que se sobreponen a nivel provincial, a nivel nacional, y evidentemente el más perjudicado es el ciudadano común que no tiene ninguna forma de acceso a la justicia para defenderse ante esta situación, ¿no? Si quieres después para comentarios finales lo repasamos un poco. Y por último quiero darle, bueno, antes de darle el pase al aire, quería saludar a varios amigos que vi conectados. Vi que estaba Claudia Ordóñez, artículo 19, que siempre está muy pendiente de nuestras iniciativas. Juan Hernández Cruz, también consejero electoral allí en México. Y a todos por seguirnos, por estar conectados. Les recuerdo que pueden, en caso de que tengan preguntas, plantearlas a través del chat y al final de la charla les daremos. Y bueno, por último quería invitar a Elaine Acosta para que nos hable un poco del impacto de la pandemia en los grupos vulnerables. Como decía Joana, Elaine trajo este tema, venía trabajándolo antes de la pandemia. En la pandemia, como decía Eloy, llega en un contexto de ordenamiento, lo que llaman en Cuba el ordenamiento, lo que también se llamó el segundo periodo especial, una crisis económica muy grave en Venezuela que ha impedido que siga este nexo económico que sostenía de alguna manera a La Habana, y en el medio de todo este contexto donde ya había un escenario de pobreza profundo en Cuba, de desabastecimiento, impacta, digamos, llegan los efectos del COVID-19, de la pandemia y de las restricciones, ¿no? Y esto tiene evidentemente efectos diferenciados, ¿no? Sobre todo, particularmente peligroso, vulnerables, las personas mayores, personas con padecimientos crónicos, en todas las personas que tienen que ver con la informalidad económica, bueno, familias monoparentales, hogares unipersonales de adultos mayores. La verdad que es un escenario muy complicado donde ya de por sí, antes de la pandemia había, digamos, una crisis económica importante. A esto se suma no solo los efectos sanitarios, sino los efectos económicos propios de las restricciones implementadas. Bienvenida, Elaine. Bueno, muchas gracias y agradecer también la oportunidad, Transparencia Electoral y la invitación de ustedes para participar y poder estar junto a Joana y a Eloy, que es un placer escucharles y aprender, siempre aprender
los temas en los que uno trabaja y de los que necesita también para poder entender mejor las dimensiones en las que uno trabaja. Y justamente creo que hay un par de elementos del contexto en torno a lo social que es bueno aclarar. Se han dado elementos del contexto político, económico y jurídico, pero en torno a lo social, que además siempre hay como tantos mitos en relación con Cuba, creo que es importante aclarar también en qué momento, ¿no?, llega el problema y el asunto de la pandemia a Cuba, y en qué parada, en qué situación está la política social cubana, que hace que la situación se torne un poco más grave o difícil. A mí me gusta siempre hablar no solo de una crisis sanitaria, sino que igual la pandemia ha generado una crisis sociosanitaria, ¿no? En la medida en que sus impactos alcanzan profundamente lo social, las relaciones sociales, las personas, la vida de las personas. Y también me gusta hablar de cómo la pandemia llega a profundizar lo que ya habíamos diagnosticado para Cuba hace bastante tiempo, y creo que hay un cierto consenso en eso, que es hablar de una crisis de los cuidados en general, ¿no? En el contexto de una sociedad que está profundamente envejecida, que ha envejecido aceleradamente, y sin embargo no existen, o la sociedad en general, pero sus estructuras jurídicas, políticas, sociales, no se han acomodado ni se han ajustado lo suficientemente rápido y lo suficientemente adecuado, ¿no?, para responder a todas las implicaciones que tiene el fenómeno del envejecimiento poblacional o demográfico de Cuba. Entonces, ese escenario que ya era de por sí muy complejo, y que nosotros también habíamos dicho que hay un contexto ahí de una, pudiéramos decir, de un déficit o debilidad de las políticas sociales en general, o de las políticas de Estado en torno a lo social. Ahí interesante cuando yo leía el texto de Joana, de la dificultad a veces de llamarle políticas sociales, ¿no? Tal y como son diseñadas, formuladas en un contexto particular como el cubano, pero bueno, por último las políticas estatales en torno a lo social. Hay un contexto que muchas veces eso se desconoce del caso cubano, de una disminución importante de la participación del Estado en términos de recursos, ¿no?, tanto humanos como monetarios, para hacerle frente a el conjunto de problemas sociales que además han ido aumentando y diversificándose como resultado de una crisis económica, social y obviamente también política sostenida sobre todo y profundizada durante los últimos 30 años. O sea, estamos hablando de un ciclo largo, de una crisis social importante, donde los problemas se han complejizado, donde se han diversificado también los grupos sociales, y donde ha venido en paralelo, o sea, en paralelo a que los problemas se han profundizado y complejizado, el Estado, en vez de reforzar, ¿no?, el apoyo y la atención y la intervención en estos problemas sociales, por el contrario, el Estado cubano ha comenzado a replegarse en esta función social por una serie de factores, desde la disminución del presupuesto estatal en torno a los programas sociales, pero también la salud y otros aspectos, como también, y esto ha sido muy explícito en el contexto de la pandemia, transfiriendo un conjunto de responsabilidades hacia la familia, ¿no?, y también mercantilizando muchas otras. Y esto es importante porque esto es de las cosas que también menos se conoce muchas veces de Cuba, que ha hecho que en el contexto de una crisis como en la que se han conjugado tantos factores, en el caso cubano, en torno a la pandemia, el escenario ha sido bastante complejo para que las familias puedan abordar los distintos desafíos que ha traído en todas partes, pero más complejizado, como te digo, en el contexto cubano. Y el otro elemento también es decir que estábamos en un entorno también donde el fenómeno de la pobreza y la desigualdad en Cuba venían creciendo sostenidamente. Solamente para tener una idea del tema de la desigualdad, a pesar de que obviamente, y para el caso cubano también hay que aclarar, a mí no me gusta hablar de excepcionalidad, pero sí hay que aclarar de que las dificultades particulares que hay en el caso cubano para conseguir y para medir, o sea, para conseguir estadísticas y para medir particularmente fenómenos como la desigualdad y la pobreza. Aún así han habido, obviamente,
estudios y mediciones que nos demuestran y que nos indican que hemos pasado de un indicador como es el coeficiente Gini de medición de la desigualdad, que a mediados de los años 80 situaba a Cuba como un país bastante equitativo, probablemente de los más equitativos de la región, a estar en la actualidad, estamos hablando de un coeficiente Gini alrededor del 0,25%, a en la actualidad hablar de un indicador, un coeficiente cercano al 0,40, hablando de un país hoy bastante desigual, y que lo que vienen a hacer estas medidas, como mencionaba Eloy y Joana, con todo el reordenamiento monetario, es intensificar, obviamente, y profundizar esa desigualdad como lo hemos visto. Eso por el lado de la desigualdad. Por el lado de la pobreza, que también hemos tenido dificultades, obviamente muchísimas, no tenemos tiempo aquí para aclararlas, ha venido aumentando. Tú me preguntabas los impactos y las implicancias que esto ha tenido sobre los grupos vulnerables. Bueno, hemos ido, hay distintos estudios que han ido identificando un cierto patrón de vulnerabilidad y de desigualdad en Cuba. Esa pobreza ha ido aumentando, sobre todo donde se ha podido medir, que es en los sectores urbanos, hablando de probablemente alrededor de un 20% de la población en sectores urbanos, y esto ya son estudios de casi de los inicios de los 2000, pero estaríamos hablando de que hoy por hoy, como resultado de todas estas reestructuraciones de los últimos tiempos, sin incluir la tarea de ordenamiento, que es muy reciente, estamos hablando de principios de este año, y no hay medición alguna que pueda hoy por hoy darnos datos cercanos para ver su impacto, estaríamos hablando de un conjunto bastante significativo que sobre todo incorpora a todas las personas que están en la fuerza de trabajo estatal, los pensionados, los beneficiarios de la asistencia social, o sea, un conjunto de personas que si no reciben otros ingresos del extranjero, etcétera, se la ve muy complicada para abordar la situación. Hay que decir que el Estado cubano y el gobierno en particular echaron a andar o formularon o diseñaron una estrategia que se le llamó la estrategia, o sea, para hacer frente a la COVID, es que ya no nos acordamos de tantos nombres, etcétera, pero una estrategia que llamaron la estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID. Todo en Cuba siempre es bien grandilocuente, pero yo me di el trabajo de analizar la estrategia y lo que puedo concluir, ahí tengo un texto ahí donde analizo y me entretengo un poquito en el análisis de esa estrategia, y lo que podemos concluir es que efectivamente la sospecha que teníamos, que lo social sigue ocupando un lugar muy subordinado dentro de esa estrategia, cuando tenía que estar obviamente en un lugar preferencial, porque sabíamos perfectamente a la altura que esta estrategia se diseña que los impactos sociales iban a ser graves, gravísimos, los que estaba ocasionando. Entonces, si bien hay un conjunto de medidas que en torno a lo social, en el plano laboral, salarial, de la seguridad social, toma el gobierno cubano durante la pandemia, lo que podemos saber, si bien no tenemos estudios de medición del impacto de estas medidas, en Cuba es muy difícil poder tener, muy difícil, casi prácticamente imposible, poder tener un seguimiento de estudios de opinión pública. También escribí hace ratico, o sea, hace muy poco sobre eso, justamente para el toque, estudios y sondeos de opinión que nos permitan ir calibrando cuáles son los impactos, o por lo menos las percepciones de la población sobre los impactos de estas medidas. Lo cierto es que efectivamente lo social está al debe, como dirían en Chile, o sea, está pendiente dentro de esta estrategia que se queda para variar, y como muchos de los planes en Cuba, en buena parte de las generalidades. Entonces, si vamos a pensar, o sea, respondiendo tu pregunta sobre el impacto, la pandemia viene a amplificar, podríamos decir, las desigualdades previas que ya existían, pero además generar nuevas vulnerabilidades y poner en riesgo ya de caer bajo la línea de la pobreza a muchas personas que previamente estaban en situación de vulnerabilidad. Aquí hay un par de frases que quiero mostrar un poco su contradictoriedad para detallar un poquito el impacto sobre ciertos grupos que me gustaría resaltar, y es esta idea que se ha ido implantando, por un lado, del Estado cubano diciendo la famosa frase de que nadie quedará desamparado, como para reforzar ya casi como un lema, ¿no? Como suele pasar en Cuba, la idea de que el Estado no va a abandonar a las personas en la protección social. Pero por otra parte, Murillo y otros funcionarios diciendo en una serie de intervenciones que aquí ahora no todo puede ser responsabilidad del Estado,
¿no? O sea, en un país y en una sociedad donde hemos estado, las políticas han estado centradas y han ubicado al Estado como principal responsable, ejecutor, gestor, planificador, diseñador, evaluador, controlador, de todo. Entonces, si usted es todo eso, entonces usted también es responsable de hacerse cargo de los impactos de estas medidas. Pero claramente en las últimas intervenciones públicas de muchos funcionarios y ministros, etcétera, se ha ido lanzando esta idea que han replicado algunos medios oficialistas de que esa idea ese estado paternalista ya no puede ser más, o sea, y ahora esta idea de que el cubano tiene ahora que, como diría mi madre, morder el cordobán, o sea, tiene que salir a trabajar, buscarse la vida y la familia hacerse cargo en el fondo del cuidado y del resto de las situaciones y los problemas sociales. O sea, aquí hay esto que parece aparentemente insignificante, a mi juicio es bastante grave en torno a la definición de las políticas sociales que, insisto, hay una transferencia cada vez mayor, tanto en el discurso, ¿sí?, como en términos concretos de las políticas y los programas de derivar esas responsabilidades hacia las familias, y esto significa mayores responsabilidades sobre las mujeres, porque sabemos que son ellas las que históricamente asumen buena parte de estas responsabilidades, y también de alguna manera hacia el mercado, pero sin la regulación que uno podría esperar en otros lugares. En términos concretos, esto ha significado entonces una sobrecarga mayor de cuidados hacia las mujeres, que ha golpeado obviamente también a las niñas y a los adolescentes. No es menos cierto que también esto, como en otros países, en el caso de Cuba, ha aumentado también las situaciones de violencia doméstica y de violencia de género. De las cosas positivas que también ha traído la pandemia es que ha permitido visibilizar estas problemáticas y la emergencia de ciertos grupos sociales, de asociaciones y de grupos que se han articulado durante la pandemia para visibilizar el fenómeno, por ejemplo, de los feminicidios en Cuba, de poder solicitar y exigir una ley contra la violencia de género que no tenemos en Cuba. Hay que decir también que el tema de los cuidados está feminizado en Cuba, como en buena parte de América Latina, tanto a nivel doméstico familiar, pero como también en el sistema de salud pública. Por lo tanto, las mujeres han estado en la primera línea, tanto afuera como dentro de la casa, y uno no ha visto efectivamente que haya habido una preocupación o atención particular por esta problemática. Ha habido también como impacto una sobrecarga al débil sistema que se llama en Cuba de atención a la familia. Es una sobrecarga completamente de este sistema, tanto es así que la propia ministra de Trabajo y Seguridad Social tuvo que reconocer, ¿sí?, que el concepto de núcleo vulnerable con el que este sistema venía trabajando era insuficiente, por lo tanto ese concepto de núcleo vulnerable había que ampliarlo y por lo tanto extenderlo a este nuevo conjunto de grupos que entraban en situación de vulnerabilidad o que no. Y no es que entraban, ya estaban en situación de vulnerabilidad, pero se agudizaban durante la pandemia, y esto implicó, de alguna manera, aumentar la atención que tenía este sistema de 76.000 personas, fundamentalmente personas mayores, a 112.000 núcleos familiares que el sistema de atención a la familia debía atender. Pero insisto que nuevamente un sistema debilitado e insuficiente, y dificultado por digamos, restringido por la situación en general en Cuba. Hay que decir, obviamente, también que el tema por lo que ya habíamos mencionado, del envejecimiento poblacional, obviamente han sido las personas mayores, y dentro de las personas mayores que viven solas, aquellas obviamente con más dificultades. Si uno mira la letalidad, obviamente así como en otras partes ha sido más alta también en las personas mayores en Cuba, y sobre todo aquellas que están en situación de discapacidad y las personas en situación de discapacidad en general, porque las condiciones generales de la vida cotidiana en Cuba son generalmente un poco más difíciles y complicadas que en el resto de los lugares, por más privación de recursos que puedan haber.
¿no? Y eso, bueno, tendríamos que dedicarle algún otro minuto para entender un poco esa realidad. Hay otro grupo importante del que muy poco se habla, porque es una realidad que en general ha estado vetado en Cuba, que es el caso de las personas en situación de calle, como les conocemos en América Latina, o sin hogar, pero que en Cuba eufemísticamente se les llama personas deambulantes. ¿Sí? Y de hecho, buena parte de este grupo de personas estuvo de algún modo bastante crítico y fue visibilizado en algún momento en uno de los eventos que fueron como masivos, ¿no? de contagio en uno de los hogares a los que se derivan a estas personas en situación de calle. Comenté también el tema de la violencia de género y cómo la tasa de feminicidio en Cuba ha ido de alguna manera creciendo, y sin embargo ha habido una resistencia importante del gobierno para formular una ley que pueda hacerse cargo de esto. Está el otro tema también bastante complejo de abordar, que es el tema de la migración interna, dentro de, sobre todo fundamentalmente en La Habana, los migrantes internos que carecen de una serie de, o sea, son los grupos con mayor vulnerabilidad entre los vulnerables, porque muchas de estas personas no pueden siquiera acceder a la poca asistencia social que se puede acceder, porque justamente están en una situación jurídica compleja que Eloy puede explicar, pero sin poder acceder a ese sistema, la situación se les hace mucho más difícil. Y quiero decir que esta situación se complejiza a inicios de este año con la famosa tarea, y con esto voy cerrando, con la famosa tarea de reordenamiento, justamente porque de la noche a la mañana tenemos un escenario muy complejo de desprotección, o sea, de una sensación y una realidad de creciente desprotección social, de una no correlación entre, obviamente, o menos correlación entre los precios de, en general, la canasta básica y los ingresos, y en general un malestar, un creciente malestar social dentro de la población por el tenor de estas medidas, un gran descontento. Insisto, no tenemos muchas fuentes para medir, pero algunas cosas podemos sondear, y fue esta reciente encuesta que Cuba Debate hizo en su sitio web, que retiró como a los 2 días y generó una gran polémica. Yo escribí también un poco sobre eso, porque la verdad es que grafica mucho buena parte de cómo se manejan la información y las estadísticas en Cuba, y también que se quedan claros con el tema jurídico, pero lo que en resumen esa encuesta arroja, si bien estadísticamente obviamente no es fiable ni mucho menos, pero sí arroja un porcentaje muy alto de descontento popular, y más allá de sus indicadores, y por eso el gobierno la retira, obviamente de manera muy rápida, y una sensación de desprotección bastante grande respecto del impacto de estas medidas, además en el contexto, como les digo, de una pandemia y de una gran incertidumbre de hacia dónde, o sea, de una gran incertidumbre también política, económica, etcétera, ¿no? Y que muchas de, y como una especie también de apartheid social, uno pudiera decir, dentro del propio país por estas medidas, o sea, por la dolarización o la redolarización de la economía, y por lo tanto una disonancia cada vez mayor entre un proyecto de la llamada Revolución Cubana, ¿no?, que propendía hacia mayores niveles de igualdad social, frente a una realidad que cada vez se encamina hacia una mayor desprotección y desigualdad social, sin los mecanismos que tanto como Joana y Eloy indicaban, sin los mecanismos jurídicos que le permitan reclamar frente a la eliminación o a la disminución de esos derechos. Solamente para cerrar, sí quiero decir que en términos también positivos, creo que hemos podido ver que frente a esas vulneraciones de derechos sociales ha habido o se ha podido observar durante la pandemia también un auge, un crecimiento de una cierta nivel de organizatividad, digamos, de la sociedad
civil para entender que lo social ya no sigue siendo más una responsabilidad única del Estado. Esto es un elemento muy importante para el caso cubano, sino que también empiezan a haber una serie de grupos, organizaciones, algunos más espontáneos, otros menos espontáneos, más organizados, menos organizados, en relación con el Estado, en relación, no en relación, o sea, de maneras totalmente autónomas, que empiezan a organizarse y a activarse en función de lo social, de ayudar, de solidarizarse, de armar proyectos en función de asistir a las personas mayores, de repartir comida, etcétera, etcétera. O sea, eso ha sido un elemento que requiere de mayor estudio, de mayor profundización, pero es un elemento interesante que yo rescataría también de este periodo, ¿no? Así como el Estado ha ido abandonando sus funciones, la sociedad civil de alguna manera ha comenzado a organizarse y a decir, bueno, también es una responsabilidad o somos corresponsables de esto, y empieza a tomarse espacios que obviamente no siempre les son fácilmente otorgados o concedidos, ¿no? Lo dejaría ahí porque yo creo que estamos en tiempo. Elaine, muchas gracias. La verdad que es muy completo y además un diagnóstico que quizá al estar la crisis cubana tan enfocada en lo político, queda un poco de lado. Y bueno, hablo de manera personal, la primera vez que escucho un análisis tan amplio, no solo de los impactos de la pandemia en términos económicos y sociales, sino previos a la pandemia, ¿no? Tú hablas ya de un deterioro muy importante y también queda claro que hay una falta de diagnósticos acertados, ¿no? Para poder implementar medidas, para poder, bueno, también analizar no solo desde las instituciones de gobierno, sino desde la sociedad civil. Tú decías al cerrar tu exposición que incluso organizaciones de la sociedad civil de manera espontánea o no tanto, han empezado de alguna manera, asumir tareas que corresponden al Estado, ¿no? Por ejemplo, suplir ciertas necesidades alimentarias. Ahí veíamos el caso de UNPACU, por ejemplo, de José Daniel Ferrer, que estuvo en una huelga de hambre hasta hace muy poco, como ustedes saben, justamente para que les permitieran ayudar a las comunidades aledañas en este sentido. Sabemos que no son los únicos, pero ante esta falta de diagnóstico, tú en un momento decías que se ha podido de alguna manera ubicar los focos de pobreza, los niveles de pobreza en la parte urbana, ¿no? Quizás ha sido más fácil, pero no tanto en la parte rural. No escuché en toda tu exposición, no sé si tú tengas un dato más o menos del porcentaje de pobreza que puede haber en Cuba. Sabemos que eso se maneja con distintas metodologías, pero no hay algo aproximado, ¿no? No, los estudios, o sea, porque los datos de pobreza no están disponibles, o sea, en términos así que haya una ficha, por ejemplo, como la que teníamos en Chile, de la caracterización sociodemográfica, y que todos los años nosotros vayamos pudiendo decir aumentó, disminuyó la pobreza, etcétera. Eso no lo tenemos en Cuba, ¿no? No lo tenemos en Cuba, hay que acceder a través de una serie y luego realizar estos estudios son un poco complejos. Hay esfuerzos importantes realizados por investigadores como Mayra Espina y otros en la Universidad de La Habana, que han podido hacer estas mediciones y calculaban de alrededor, o sea, pero estábamos hablando de principios de los años 2000, de aproximadamente un 20%, o sea, de un crecimiento de finales de los 80, de alrededor de un 6% de pobreza a un 20% de pobreza en los sectores urbanos. Soy específica ahí porque es lo que indica el estudio, pero fuera de eso no hay mucho más que pudiéramos decir. Sí sabemos también que hay una gran desigualdad a nivel territorial, ¿no? Claro. En el caso cubano, las posibilidades de acceso a bienes, servicios, etcétera, son muy diferentes en la capital que en el resto del país, lo mismo con la calidad de los servicios, etcétera, etcétera. Pero no tenemos claro, mucha información que yo te pueda decir, mira, estos son los datos. Lo mismo pasa con el tema de la desigualdad, que sí se ha podido medir, como te digo, un poco más. Los últimos cálculos que realiza Omar Everleni habla de que si uno calcula
o toma en consideración las personas que están en la fuerza de trabajo estatal, los pensionados, los beneficiarios de la asistencia social, si suma esas tres categorías, equivaldría a hablar que alrededor de un 50% de la población cubana puede estar en una situación de vulnerabilidad y pobreza, pero uno no, o sea, es difícil porque ahí hay cruces, o sea, que se tienen que dar en un estudio más pormenorizado que no podemos afirmar. O sea, sí podemos decir que grosso modo esos grupos pueden estar en esa situación porque sus ingresos son menores, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, ahí tenemos una discusión. Recientemente salía pavoneándose el Granma, creo, el diario oficial en Cuba, pavoneándose de que Cuba estaba era del segundo país con menor pobreza multidimensional. Todos bien sabemos en América Latina y en el mundo las dificultades que hay para medir la pobreza y obviamente las distintas maneras para poderla medir, pero nosotros ni siquiera tenemos un acceso, o sea, una información hoy por hoy fidedigna que podamos decir en la pobreza tradicional, aquella que se mide en función obviamente de los ingresos, qué situación es la que tenemos, aunque hay un conjunto de indicadores que nos permiten obviamente afirmar que eso ha ido aumentando de manera significativa, y también en el caso de la pobreza multidimensional, porque me di el trabajo de ir a los datos primarios y a la fuente de los indicadores de cómo se había construido ese índice multidimensional, y obviamente los tres que son incluidos, es complejo colocar a Cuba, porque claro, tienes la educación y la salud, ocupando además, asignándosele valores importantes a al coeficiente, y luego algo que, o sea, un conjunto de indicadores para medir la calidad de vida, que en el caso de Cuba también son muy cuestionables el origen de esos datos, ¿no? O sea, y la manera en que se conforman esos datos. No son contrastables, claro. Claro, en muchos casos no es contrastable o es información que tiene, a veces mucha relatividad por lo que te decía, de la complejidad de poder evaluar indicadores como calidad de vida cuando tienen que ver, por ejemplo, con condiciones materiales. Pero por otro lado sí tenemos datos claros de la situación de la vivienda y el empeoramiento de la situación de la vivienda en indicadores súper altos, ¿no? De gravedad de la situación, de condiciones además al interior de esas viviendas. Por ejemplo, mira, yo sí reconozco que la encuesta, por ejemplo, nacional de envejecimiento avanzó significativamente en dar cuenta de las condiciones de vida de una manera bastante, pudiéramos decir, honesta y fiable, ¿no? Que uno pudiera decir, bueno, esto refleja, es una foto más o menos cercana a la realidad que nosotros vemos en Cuba respecto de las condiciones de vida materiales de las personas mayores, ¿no? Y eso es lo que uno esperaría para el conjunto de la población. Bueno, muchas gracias, Elaine, muy completo. Y quería ir con una pregunta que hacía justamente Claudia Ordóñez. Ella preguntaba, y creo que esto va más para Joana y para Eloy, sobre el acceso a la información pública, ¿no? Ella decía, el acceso está muy restringido en términos generales, hubo un mayor control en los flujos informativos durante la pandemia. ¿Tienen algunos ejemplos para compartir? Adelante, Joana o Eloy. Adelante, Eloy, que creo que lo tienes más claro. Evidentemente se mantuvieron los cercos normales que tenemos para acceder a la información en Cuba. Como decía Elaine, todo lo que es información, encuestas, genera mucha reactividad desde Cuba, y hacerlo en Cuba es muy complicado. Entonces tienes por un lado una serie de instrumentos legales, pero también tienes una cultura de lo secreto, de la forma en que se maneja la información, de la forma en que se debe dar a conocer la información, de a lo que tenemos derecho o no tenemos derecho a los ciudadanos, pero específicamente incluso en ese mar de escasez legislativa que fue el año pasado, sobre todo el primer semestre, una de las pocas reformas legales, instrumentos jurídicos que se publicaron en Gaceta, estuvo relacionado con la forma en que iban a manejar la información pública, la formación estatal más que información pública, quiénes iban a ser las voces autorizadas, las personas autorizadas y qué tipo de información se iba a autorizar. Es el decreto 6, si no recuerdo mal, de finales de julio del 2020, y que pues es una norma jurídica que regula
aún más la información pública y que de manera discrecional otorga a ciertas autoridades aún mayor discrecionalidad para determinar qué información es calificable como información sensible, información de seguridad nacional, y por lo tanto limitar el acceso a ella a la ciudadanía. En ese sentido yo creo que Giovanna ha sido muy clara. Ya ha sido muy clara, ¿no? El decreto 6, o sea, hay mucha gente que señala el decreto 6, el decreto 6. El decreto 6 no es otra cosa que la expansión de las facultades que tenía el decreto de secreto estatal. El decreto de secreto estatal en Cuba llegó a estar tan expandido que permitía que el director de una empresa declarara secreta la información pública contable de la empresa. O sea, los resultados de la empresa podían ser decretados secreto estatal, ¿no? Y el decreto 6 un poco lo que viene a establecer un filtro diferente con relación al acceso a la información. Viene a establecer autoridades que pueden autorizar la publicación de ciertas y determinadas informaciones, pero sobre la base de un problema, de una característica que es propia del sistema, que es el oscurantismo. O sea, no se puede hablar en Cuba de transparencia de ningún tipo. La esencia del sistema cubano es opaca. Y aun y cuando ellos han dicho que van a emitir y que van a promulgar una ley de transparencia y de acceso a la información, todos esos son temas que están en el aire hoy, ¿no? Y que cuando usted ve la propensión del gobierno que tenía planificada desde antes de la promulgación del decreto 6, una norma en su cronograma legislativo para implementar en el año 2021, ya la tenía en su cronograma, decían que la ley de transparencia era para el año 2021. Y en el año 2020, antes de dilatar ese mismo cronograma, dictaron un decreto que establecía los principios de cómo se iba a manejar esa información. Y eran principios que para nada son transparentes, que son opacos, y lo único que hace es establecer nuevos filtros y nuevas autoridades responsables del manejo de la información. Y ni tan siquiera, y volvemos a lo mismo, existen o manejan mecanismos válidos de cómo combatir los bloqueos de acceso a la información. O sea, la información puede ser bloqueada sobre la base de la discrecionalidad administrativa o sobre la base del silencio. Y hoy es prácticamente imposible combatir la discrecionalidad o el silencio de los tribunales en Cuba. Primero, porque la discrecionalidad administrativa no es competencia de los tribunales. O sea, usted acude a un tribunal a discutir la discrecionalidad administrativa y le dicen, no. La facultad discrecional de la administración, usted no la puede venir a combatir aquí porque la ley dice que no. Y el silencio administrativo es un problema porque usted tiene que acreditar un daño para poder reclamar el silencio administrativo. O sea, la vulneración de un derecho per se no es una facultad, o sea, no faculta al ciudadano para acudir a un órgano jurisdiccional a combatir esa vulneración. Usted tiene que acreditar un daño, que la vulneración de ese derecho le ha producido a usted un daño. Y es un daño patrimonial, básicamente, porque el daño moral en Cuba es muy restringido, muy restringido. Es un daño patrimonial, básicamente. Y eso dificulta muchísimo las cosas. Entonces yo no creo que haya sido la pandemia la que haya motivado una restricción de la información o la que haya condicionado la promulgación de una norma especial en manejo de la información. Simple y llanamente yo creo que lo que se ha producido es una expresión propia del sistema de manejar también una tendencia que ha venido haciendo el gobierno cubano, que yo creo que ha sido una tendencia inteligente a los efectos de disminuir la atención sobre la transparencia y empezar a hablar de gobierno electrónico y no de transparencia y transparencia activa. O sea, el gobierno cubano ha estado muy pendiente porque el presidente, dicen que el presidente es un friki, el presidente actual dicen que es un friki de las tecnologías, y es quien ha impulsado un poco esta idea del gobierno electrónico, de que los gobiernos tengan sitios web, los gobiernos locales tengan sitios web, de digitalizar los procesos burocráticos, pero es gobierno electrónico, no es transparencia, no es acceso a la información. Y este sistema de información, este decreto 6, también lo que contribuye es un poco a verificar cómo se vertirá la información que ese gobierno electrónico que se está conformando, yo creo que a un nivel aceptable en el país, pues la va a manejar, ¿no? Porque ellos siguen sabiendo que la información es poderosa, es mucho poder. Hoy se han convertido los medios oficiales de prensa, no manejan su propia agenda. Los medios oficiales de prensa hoy tienen una agenda reactiva, porque si se piensa de forma general, hoy quienes están estableciendo la agenda, hoy quienes están imponiendo los temas en el debate, si se puede llamar que hay una esfera pública en Cuba, son los medios alternativos de prensa y las redes sociales.
Habrá que pensarse también cuánta influencia. Yo creo que eso, gente del mundo que analiza los temas sociales, como la misma Elaine, pudiera empezarse a pensar cuánto inciden hoy en Cuba los temas que se manejan en las redes sociales en las políticas públicas del Estado. Que yo creo que cada vez es mayor. O sea, cada vez la influencia de los temas que se colocan en las redes sociales, en los temas de los medios de prensa independiente, pues son mucho más asimilados y son mucho más respondidos públicamente por parte del gobierno. Y aquí me hacen una pregunta, veo una pregunta me voy a tomar el atrevimiento ya para yo terminar y darle... Adelante. Veo una pregunta aquí en el chat que están preguntando que si creen que a mayor restricción de los derechos puede existir una mayor movilidad y una mayor participación ciudadana. O sea, creo que están haciendo referencia al hecho de que se han producido manifestaciones de descontento popular, yo creo que cada vez mayores, y si está vinculado eso con el tema de la restricción de derechos. Yo tengo un criterio personal que quizás Elaine y también Johanna puedan contrastar. Primero voy a tomar una idea aquí de las últimas cosas que dijo Elaine. Yo creo que Cuba ha pasado de un periodo de mediana estabilidad adquisitiva. O sea, la ciudadanía tenía posibilidades de tener cierta y determinada capacidad adquisitiva, ¿no? Al menos podía comprar pollo en la esquina, tenía aceite en CUC, tenía cosas que resolver, ¿no? O sea, podía resolver cosas, ¿no? Esa capacidad adquisitiva hoy ha llegado a niveles que muchos la colocan en los 90. Y si usted mira los números oficiales, se ha producido un decrecimiento en el Producto Interno Bruto de Cuba en el año 2020, solo equiparable al año 94. O sea, Cuba ha decrecido en el año 2020 lo mismo que decreció en el año 94, que fue uno de los años peores de aquello que llamaron periodo especial después de la caída del campo socialista, y que devino igualmente en la única o en la expresión de descontento popular más masiva que ha habido la revolución, que fue en agosto de 1994, con toda aquella manifestación en La Habana, por toda la calle Galeano, y que se conoció después como el Maleconazo, y que el gobierno terminó resolviendo con la presencia de un liderazgo como el de Fidel. Todavía estaba Fidel y ciertamente jugó un papel importante en la solución de aquella crisis, y además con aquella crisis migratoria que generó al abrir las costas cubanas para que la gente migrara hacia los Estados Unidos, y que concluyó con los acuerdos migratorios del 94 con los Estados Unidos. Pero lo que quiero decir, Jesús, es que en Cuba hoy estamos básicamente en las mismas condiciones de los 90, desde el punto de vista económico. Y eso genera mucha tensión social. Genera mucha tensión social porque la gente ya no entiende que la situación económica y la situación material de Cuba sea única y exclusivamente causada por el embargo y el bloqueo. La gente comienza a percibir y comienza a entender que hay un problema estructural, que yo creo que no es un problema de unas crisis cíclicas. En Cuba lo que tenemos es una crisis estructural permanente que ha tenido periodos de bonanza y periodos de menos estabilidad, pero es una crisis estructural cíclica, y la gente lo ha venido entendiendo. Y las necesidades sociales, por supuesto, que exacerban también el descontento, confieren a la gente cierto y determinado disminución de la percepción de riesgo. ¿Qué más tiene que perder alguien que ya lo ha perdido todo? ¿Qué más tiene que perder un pobre? Nada más que perder. ¿Qué más tiene que perder un emigrado en la ciudad de La Habana, que hoy son una población flotante grandísima, que ya no solo no tiene acceso a los servicios sociales por razón de su dirección, sino que ya no puede consumir? Porque desde la pandemia en La Habana, para consumir en una tienda tienes que tener en tu dirección del carnet de identidad la dirección del municipio de esa tienda. Un santiaguero que vive en La Habana ilegalmente, porque no tiene cómo reconocer una dirección legal en La Habana, no puede comprar nada en ninguna tienda en La Habana. O sea, hoy se han ido cercando la gente desde el punto de vista material. Y segundo, yo creo que esa es una variante. La segunda variante es también que se han producido una reactivación de la sociedad civil a partir del uso del Internet. Para mí sigue siendo importantísimo el uso del Internet, la reactivación y la involucración de la sociedad civil. Pero yo no creo que tenga que ver directamente con mayores restricciones de los derechos civiles y políticos. Las restricciones de los derechos civiles y políticos que vivimos hoy en Cuba son las mismas que hemos vivido en los últimos 40 años.
hoy nos parecen maximizadas, entre otras cosas, por la capacidad expansiva que tiene el acceso a las redes sociales, por la capacidad expansiva que tiene la gente de difundir información inmediata. Eso es otro tema, que antes los cubanos no podíamos reaccionar inmediatamente a ciertas y determinadas cosas porque no nos enterábamos inmediatamente. Pero hoy la inmediatez también juega un papel importante en esto que hemos visto y que nos parece que ha sido una expansión, ¿no? Para mí esos son algunos factores fundamentales, pero no creo que haya habido un aumento en la restricción de derechos, simplemente se ha mantenido de la misma forma. Lo que pasa que ahora sí se ha expandido a otros sectores que antes no se materializaban. Estábamos acostumbrados a ver restricciones de derechos y materializaciones de violaciones de derechos a la oposición tradicional, a esa gente que formaron parte de lo que hoy el gobierno llama oposición contra revolución analógica. Fíjate, aquí se empiezan a utilizar eufemismos en Cuba por parte de la oficialidad, que son eufemismos interesantísimos, incluso desde el punto de vista de los estudios sociales, ¿no? O sea, hoy el gobierno está entendiendo que esa oposición tradicional, que siempre ha sido oposición, esos movimientos políticos que se reconocen a sí mismos como movimientos políticos porque buscan una cuota de poder en un futuro en Cuba, son una oposición analógica. Y entonces hoy lo que estamos viendo es la maximización, hoy lo que estamos viendo es la ampliación de la oposición a la contrarrevolución digital. Esa contrarrevolución que la mayoría de sus líderes son millennials o son gente jóvenes, o sea, son de mi generación o generaciones inferiores, que pertenecen a un sector artístico que les permite una popularidad que amplifica su mensaje. O sea, son muchos elementos que quedan por estudiar en Cuba, pero que están sucediendo en Cuba y que hoy quizás permiten la visibilización de esos fenómenos de forma diferente, ¿no? Pero las restricciones de derechos, yo estoy casi convencido que son las mismas que se han vivido en Cuba en los últimos 60 años. Ya, muy, muy interesante y lo tomo como también una invitación para que a modo de palabras de cierre, Joana y Elaine también respondan a la misma pregunta. Si quieres empezar, Joana. Sí, poco que agregar a lo que comentaba Eloy. Efectivamente, yo también coincido con Eloy. Creo que más que mayores restricciones de derechos, estamos hablando de una precarización de condiciones de vida que llevan a, como decía Elaine, a una situación de urgencia y desesperación que empieza a ver en la protesta ciertos mecanismos de reivindicación de servicios que hasta ahora, más mal que bien, habían podido acceder, dígase educación, dígase salud, que también se han visto muy precarizados en los últimos tiempos. Entonces, creo que ese es un punto, como decía lo importante, Sí, ¿me escuchas allí? Ahora sí. Ah, no, te estábamos escuchando. Es que yo oigo una interferencia de algo, pero no logro entender qué cosa es. Pues decía que coincido con Eloy en eso, que por un lado tienes una precarización de las condiciones de vida que genera cierto desespero y cierta circunstancia de situación límite, de que más allá no hay mucho más que perder ya, ¿no? No tenemos mucho más que perder y por lo tanto, pues se activan ciertos mecanismos de reivindicación y protesta que hemos estado viendo y que además nos hemos estado integrando por, como dice Eloy, el mayor acceso a las redes y a la tecnología. Entonces vemos desde un frutero, un vendedor de fruta que se revela y que se niega a pagar una multa, hasta ciertas protestas en hospitales, hasta alguien que sube una foto de la condición en la que está un servicio de salud o la que le venden un alimento en una tienda en moneda convertible, cosa que antes pues a lo mejor pasaba, pero esa información no fluía y la gente no podía manifestar su indignación a través de redes sociales y de este tipo de activismo digital. Yo creo, como Eloy también, que hay una reconfiguración de la oposición tradicional, no solamente en los actores, que ya no es esa oposición política tradicional, analógica que decía Eloy, sino que son actores mucho más diversos, que tienen reivindicaciones mucho más diversas que la reivindicación política directamente, porque no necesariamente están reclamando acceder al Parlamento, una elección directa al presidente, están reclamando derechos que tienen que ver con protección a los animales, con derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver con el reconocimiento y tratamiento a temas como la discriminación racial.
Entonces son otro tipo de luchas y activismos que se convierten al final y que son también activismos políticos en todas nuestras sociedades, pero que en el caso de Cuba adquieren una dimensión diferente y pueden articularse con otras reivindicaciones. Y la visibilidad que da el entorno digital, pues también potencia eso. Pero las restricciones a derechos, básicamente las que se originan por la pandemia, no son más drásticas que las que hemos vivido en nuestros países comunes, y las anteriores que sí limitan derechos existían antes de la pandemia, existían antes del COVID. Entonces, creo que va un poco más por esa reconfiguración de la oposición, de las reivindicaciones desde esas múltiples oposiciones que hoy tenemos. Hoy podemos hablar efectivamente de múltiples oposiciones y no solamente de un solo actor como oposición política analógica y tradicional, y una precarización de la vida que efectivamente está llevando, como decía Laine, a grupos vulnerables y a otros grupos que no eran necesariamente grupos vulnerables, porque como decía Eloy, hasta hace poco tenían cierta capacidad adquisitiva, tenían cierta capacidad de satisfacer necesidades muy básicas para su vida, a un estado de, pues ya no tengo nada que perder, ¿no? No hay un más allá que la protesta, que la reivindicación, que a veces la denuncia en redes sociales, y obviamente se amplifica por el incremento en el uso de las tecnologías y las herramientas digitales. Gracias, Joana. Bueno, y por último quiero darle también el paso a Elaine para que dé sus comentarios finales. Puede ser con esta pregunta o lo puede vincular con otro tema. Sí, bueno, agregar, estando muy de acuerdo con lo que Joana y Eloy han dicho, creo que hay que entender como la crisis general, sistémica, estructural, creo que algo mencionaba Eloy al respecto. O sea, la pandemia llega en una situación o agarra a Cuba en una situación donde donde uno puede afirmar, hay elementos suficientes en todos los ámbitos, económicos, políticos, sociales, culturales, jurídicos, que permiten hablar de una crisis general, sistémica, estructural de la sociedad cubana, del agotamiento de un modelo, ¿ya? De un modelo que no es capaz de responder ni oportuna ni adecuadamente a esa diversificación creciente de la sociedad cubana, a la multiplicidad de demandas y de nuevos problemas y de nuevas necesidades que surgen en la sociedad cubana, o sea, es una sociedad que ha cambiado y ha cambiado muy rápidamente en estos últimos 30 años, pese, y yo siempre insisto eso, a su aparente inmovilidad. Sin embargo, el gobierno cubano obviamente no se ha ajustado, obviamente dentro de un modelo, ¿sí? De un único partido, de una gestión totalitaria, ¿no? De la sociedad en su conjunto, no ha podido ajustarse ni con la rapidez, ni con la forma, etcétera, a esos cambios que se han venido produciendo en la sociedad, tanto a nivel material y objetivo como a nivel de la subjetividad, porque aquí también ha habido un aprendizaje de la propia sociedad cubana, de las propias personas. O sea, hay un aprendizaje también en derechos, ¿no? O sea, la gente empieza a ver que esto no es solo una dádiva del Estado, o sea, algo que tengo que agradecer de por vida, sino algo que yo puedo empezar a exigir, que es resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo, etcétera, porque también, como decían Eloy y Joana, hubo un periodo ahí, un interregno, ¿no? En estos últimos 30 años, donde hubo ciertos elementos o espacios de apertura que la ciudadanía en su conjunto comenzó como a poder dar ciertos caminos de relativa autonomía, digámoslo, ¿no? Y eso genera aprendizajes, Esa relativa autonomía, te digo, también en paralelo con un retraimiento del Estado. Entonces, claro, ahora no puedes pretender que nos quedemos de brazos cruzados esperando. Entonces, por eso te decía que es interesante que la ciudadanía, y no solo lo que es más visible, ha empezado a organizarse. O sea, hay proyectos comunitarios interesantísimos que uno diría, ¿y eso está hoy funcionando en Cuba? Sí, está funcionando y la gente se los autogestiona y colabora y monta redes y no sé qué, y ayuda a su barrio, etcétera. Entonces,
lo que pasa es, como te digo, o sea, está tan cooptado el análisis también a veces de la sociedad cubana por el tema político y económico, que obviamente no hemos sido capaces, y en eso nos incluimos los propios cientistas sociales, de dar cuenta, ¿no?, como de la complejización de esta realidad que a veces nos hace como dar respuesta como muy en blanco y negro de la realidad cubana, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, como te digo, ese agotamiento del modelo y una ciudadanía que a trastazo de alguna manera se va empoderando también, ¿no? Y reclamando y aprendiendo en derecho. Bueno, Elaine, muchas gracias. Eloy, Joana, la verdad con gusto escucharlos. Me quedé con muchas ganas de preguntarles sobre lo que puede pasar en el Congreso del Partido Comunista, pero bueno, eso seguramente vamos a ver las repercusiones ya para la semana que viene, pero sí quería, bueno... La bola de cristal no la tenemos, Jesús. La bola de cristal ya la boté por el especular un poco. Pero bueno, agradecido. Eso mejor lo dejamos para la telenovela, ¿no? Nos queda para la semana que viene. Le mando un saludo a todos los que participaron, a Claudia en especial por las preguntas. Y bueno, seguimos coordinando actividades y acciones sobre este tema. Un saludo para todos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Chao, gracias. Chao, chao.